Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Soy Ignacio Mieres. Muchas disculpas primero antes de empezar por no haber traído el artículo, pero no tenía tiempo. Como les comentaba, vamos a centrarnos en el tipo de cambio, entender cómo se mueve de una manera súper simple. El sentido que tiene este grupo, este canal, es poder profundizar las materias que yo veo en la historia de un tema mucho más completo, mucho más basado en las materias, pero para eso hay que contextualizar. Hay muchos de ustedes que me preguntan por el update del dólar que suelo poner en los diarios, y así es, soy yo, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el del día de viernes, en donde yo entrego mis comentarios de por qué varía el tipo de cambio. El tipo de cambio, entiéndase, el dólar en Chile, cómo se mueve el dólar, si el dólar subió, el dólar bajó. Estamos claros que cuando el dólar sube es perjudicial para nosotros, producto de que se encarece todo lo que viene de afuera, pero ahora queremos contextualizarlo y saber qué es lo que se mueve. Entonces, por ejemplo, acá en la tercera yo hablo de un tema, de un enfoque internacional, ¿ya? Cosas que están sucediendo en Estados Unidos, porque cuando hablamos del dólar nosotros tenemos que comparar a Estados Unidos, que es el que emite esta moneda, con Chile. ¿Ya? Básicamente, cuando nosotros miramos el rendimiento de una moneda, comparamos contra otra moneda. Entonces, y acá doy una pequeña conclusión que da cuenta de una menor probabilidad de que la principal economía del mundo caiga en recesión, lo cual provocó un aumento en el apetito al riesgo por parte de los inversionistas, ¿ya? Entonces, yo analizo el contexto y lo intento transmitir a saber qué es lo que sucede, qué es lo que mueve la moneda. Y en este video queremos entender cómo nosotros podemos analizar el tipo de cambio y cuáles son los factores que afectan a este. Entonces, para eso voy a la X-Station, en donde voy a analizar los activos. Acá vamos a ver un gráfico, línea. No se preocupen, no se asusten. Sé que muchos no pueden estar familiarizados, pero básicamente que nos dice cómo se comporta el precio. ¿Ya? Si el precio baja, sube, se mantiene lateral y cuál es el inversionista. Acá, simple. ¿Qué es lo que analizamos? El peso chileno va a subir si lo está haciendo bien la economía. Si la economía marcha bien, va a subir el peso chileno frente a otra economía, ya que puede ser el dólar estadounidense. Si nosotros comparamos la balanza y vemos que lo hace mejor Chile, cae el dólar porque se revaloriza nuestra moneda. Eso hay que entender, no es más que eso. Cuando nosotros vemos el dólar que subió, significa que se depreció la moneda nacional. Pero, ¿dónde está la magia de esto y dónde radica esto? Es que intentamos proyectarlo a futuro. Nosotros no miramos lo que ya sucedió hace una semana atrás, sino qué es lo que podría pasar a futuro. A mí no me interesa si China cayó el PIB la semana pasada, pero si yo estoy viendo una tendencia de que China podría aumentar el PIB, eso es favorable para el peso chileno, siendo que en el contexto actual está deprimiendo el peso chileno. ¿Cuáles son los activos que no deberíamos centrar para analizar el tipo de cambio? Es China. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. El dólar index, que es cómo se mide a nivel mundial la fuerza que tiene el dólar, ya que es la moneda que nosotros lo comparamos. También el rendimiento del USD CLP, que es el tipo de cambio, ya el dólar contra el peso chileno. Ahí van a entender ustedes esto que yo les digo que se deprecia. Y vamos a mirar el cobre, que es la principal exportación que tiene Chile y la principal fuente de ingresos. Entonces, ¿qué no solo nos interesa? Es tener este consenso de si la economía lo va a hacer bien. Ya si va a recibir más lucas Chile, va a tener mayor atractivo para la inversión y eso va a determinar el comportamiento. Entonces nosotros, cuando intentamos analizar la moneda, vemos qué es lo que pasó. Por ejemplo, primero veamos el peso chileno. Vemos una gran caída, vimos que cuando tuvo toda esta incertidumbre con el proceso constituyente, llegó a 1062, vimos una fuerte caída y ahora hemos visto un movimiento lateral. ¿Hasta dónde se consolida este movimiento lateral? Acá voy a intentar ser muy simple, vamos a ir simplificando todo, pero siempre con el lado de las materias. La idea es que ustedes, estas materias son complicadas, pero ustedes tienen que dominarla como tal. No, yo no se las puedo simplificar tanto porque va a haber cosas que me van a entender. Vamos a ir en conjunto aprendiendo, ya cualquier cosa, si pueden me dan su feedback en los comentarios. Entonces, nosotros sabemos que el peso chileno se está moviendo entre los 814 pesos y los 783. ¿Qué es lo que ha tenido el precio en esta inestabilidad? Primero, nosotros vamos a China y acá entender, para explicar, cuando el precio cae, es que el dólar cae, ¿ya? Y eso es favorable para el peso chileno. Si el dólar aumenta, es negativo para el peso chileno.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos justificar y qué es lo que ha movido al peso chileno? Son las expectativas a futuro de cómo podría reaccionar China. Ahora vimos un gran aumento, ya, producto de que se espera que empiece a estimular el gobierno chino la economía. También lo tenemos que comparar contra el dólar, es decir, cómo lo ha hecho el movimiento especulativo, el tema del techo de la deuda, la subida de tasas de interés, y nosotros vamos poniendo marcos referenciales, ¿ya? Sabemos que el dólar está fuerte a nivel mundial producto de que se mejoró el techo de la deuda, se llegó a un acuerdo, se prevé que sigan aumentando las tasas de interés, lo que hace más favorable la inversión en esta moneda. Y el cobre. Cobre viene de un movimiento lateral y luego una caída a la baja, un movimiento muy deprimido. ¿Qué no quiere decir la caída del cobre? Es que podríamos ver un deterioro en los ingresos de Chile y por eso es negativo para Chile. Pero la última semana vimos un repunte. ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué repuntó el cobre? Porque vimos un repunte en China. ¿Esto qué significa? Que si China está bien económicamente, como es el principal demandante de materias primas, nos va a favorecer. Y eso se traduce acá. Pero si nosotros queremos leer esto, decimos, oye, esto es un movimiento lateral. Si bien podríamos decir que la tendencia es a la baja, y así es, el peso chileno lo ha hecho bien este último tiempo, sigue en un movimiento lateral en un periodo de incertidumbre. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos seguir para el tipo de cambio? Ver cómo lo sigue haciendo China, que es nuestro principal socio comercial, y cómo también lo hace el dólar. Si nosotros vemos un debilitamiento del dólar, es favorable para el peso chileno, pero si nosotros vemos un debilitamiento en las proyecciones económicas para Chile, es negativo para el peso chileno. Entonces, ¿qué es lo que quiero que le quede claro esta primera edición? Es eso, es que las expectativas económicas que tenga por parte de Chile versus a su comparación, que sería Estados Unidos, hacen mover la moneda. ¿Ya? Acá pueden haber aspectos económicos, políticos y sociales. ¿Por qué? Porque si vemos una incertidumbre política y social, repercute en la proyección económica. Pero básicamente la base es la economía. Idealmente que no se meta el lado económico, pero sabemos que hay veces que, o sea, el lado político, pero hay veces que es imposible. ¿Ya? Este pequeño video, quiero, si le gustó, deme su feedback y vamos a ir tocando estas temáticas, vamos a ir haciendo un seguimiento para ir entendiendo cómo se mueve la divisa, en especial el dólar en Chile. Saludos.